¿Y a ti, Carlos, qué te hace diferente al resto? Un poco lo que intento desde Trazas con mi obra es conectar mucho con la gente de una manera sencilla y simple. Pasas muchas horas solo, al fin y al cabo, ¿no? Dibujando. Pero creo que es fundamental estar solo si quieres crear tonterías, que todo el que sea padre pues lo va a entender. No, es una tontería importante. No, también pues que mi mujer, como te decía, pues ha arrimado mucho el hombro. Mucha gente me dice, ¿por qué no haces copias? Que no renuncies un poco a lo que te gusta. Totalmente de acuerdo contigo. Sí. No dejas de sorprenderme. Hola y bienvenidos a nuestras Sesti Talks, un espacio donde tenemos la oportunidad de conocer a personas maravillosas que tienen una historia que contar. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Almandoz. Carlos, bienvenido a nuestras Sesti Talks. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Yo igual, estoy encantada de conocerte un poco más, que he podido ver tu obra a través de las redes. Sí, Me encanta lo que haces. Muchas gracias. Quiero que todos los que vean el podcast te conozcan muchísimo más. Y encantado de dar luz también un poco a mi trabajo y un poco a todo lo que hago. Y nada, abierto un poco a que me cuentes también qué buscas, bueno, lo que quieras. Pues lo primero, conocerte. Voy a empezar ahí con una pregunta que a mí siempre me parece de las más difíciles de responder, que es ¿quién es Carlos? Carlos es un artista madrileño que le queda mucho por aprender todavía y que disfruta mucho lo que hace. Realmente yo creo que ese sería un buen resumen. Y bueno, que se ha transformado, digamos, ¿no? De un pasado de oficina que estuvo compaginando su trabajo con su hobby y que ahora se dedica a su hobby, que vive de ello. Entonces, la verdad que muy contento. Sí, porque antes estábamos hablando fuera de cámaras y me contabas que habías sido consultor, ¿no? Y que habías trabajado en un banco también. Sí. Sí, estuve casi 9-10 años trabajando en consultoría, pues desde Deloitte, Big Four, bueno, también he estado trabajando en el Banco Santander, en Llorente y Cuenca, en Branford, la verdad que muy contento por mi pasado, porque al final he aprendido mucho, de gente estupenda, pero bueno, al final ha sido un proceso muy natural de un hobby que tenía, de empezar a compaginarlo mientras me dedicaba a lo que hacía y hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión, un poco para hacer bien alguna de las dos cosas. Claro, te voy a decir cómo había sido ese proceso, ¿no? De repente de lanzarte a la piscina, que supongo que no sería tan de repente, ¿no? O sea, realmente fue muy natural. Al final, pues, cómo empecé. Me empecé abriendo una cuenta de Instagram, creé una página web, de repente mis dibujos y mis obras empezaron a vender, empecé a compaginarlo, como te decía, ¿no? Con mi anterior trabajo y hubo un momento en el que, como te decía, pues tuve que tomar una decisión. Y la verdad es que no me arrepiento de nada, fue una súper buena decisión. Dedicarte a lo que te gusta y sobre todo dedicarte tiempo a ti, y lo volvería a hacer una y mil veces. Es que tiene que ser un lujo, ¿no? La verdad, eso, ¿no? Eso que se dice, ¿no? De poder trabajar de lo que realmente te apasiona y tú lo estás haciendo ahora, o sea Sí, que eso... la verdad es que sí, porque, bueno, no es fácil, pero también es sacrificado. Tiene cosas que no es tan bonito, ¿no? Como puede parecer en las redes sociales, ¿no? Hay muchas cosas por detrás que no se cuentan, que, bueno, pues que claro, al final es duro. Y bueno, pues hay muchos momentos de duda también, ¿no? De síndrome del impostor, de si realmente yo valdré para esto o no. ¿Por qué nos pasa a todos eso del síndrome del impostor? Es una cosa que... Son inseguridades, ¿no? También del inicio, del principio. Y luego, bueno, yo en mi caso, pues no tengo un background de bellas artes ni de haber estudiado ningún tipo de disciplina artística. Entonces, pues para mí ha sido también meterme en un mundo de repente que no conocía. Más allá de que fuese mi hobby y que me guste dedicarme a ello y disfrutarlo, pues ha sido de repente pues estar hablando con galerías, con artistas, pues un poco adaptarte y mimetizarte a escuchar y aprender, sobre todo aprender mucho. Porque esa parte creativa tú siempre la has tenido, ¿no? O sea, tú, la creatividad que ha sido para ti. Yo creo que naces un poco con ello, pero yo creo que también hay que trabajarla un poco. Hay un punto de también estar solo. Y yo creo que muchas veces con ese ritmo frenético de la consultoría o de mi día a día, cuando sales de la carrera y lo estándar es que vayas a una Big Four o a un banco o a una consultora, como que no tenía tiempo para realmente dedicarme tiempo a mí. ¿Pero tenías tiempo para pintar? ¿Tenías tiempo en aquel momento? O sea, ¿sacabas tiempo cuando tenías un trabajo que te exigía tanto? Sí, bueno, en mi día a día evidentemente no, en la oficina por supuesto no, pero es verdad que sí en todos mis viajes o cada vez que tenía un momento para mí, me intentaba llevar una pequeña Moleskine, una pequeña libreta, unos Rotrins, un kit de acuarelas. Sí que me gustaba ese momento de te estás tomando un café en un sitio y desconectar, ¿no? Que a veces me acuerdo que me decía mi mujer, joder, pues me voy a llevar un libro para ese momento en el que tú estás pintando. Claro, algo tendré que hacer, ¿no? Exacto. Mientras tú estás ahí. Sí, exacto. Sí, pero yo creo que naces un poco con ello, pero luego hay que trabajarlo. Cuando eras niño tenías esa cosa de... Porque yo tenía amigos en clase que se les daba muy bien pintar. A mí también me gustaba mucho pintar cuando era más pequeña, luego lo dejé. ¿Tú eras de esos, de los que sí, dibujaba y estaba pues un poco ahí? probablemente, la verdad. Ahora, hombre, como tal no lo recuerdo, pero es verdad que
Sí, porque al final la parte numérica nunca se me ha dado bien. Yo he sido del otro lado del cerebro. Yo quería estudiar arquitectura, era lo que siempre había querido estudiar. Y entonces pues yo me empeciné que quería estudiar dibujo técnico, física, química, tirar por ahí, tener una nota, ir a la Politécnica, un poco el estándar de lo que me apetecía. Pero es que la realidad era que suspendía matemáticas, entonces se me habrían caído los edificios. O sea, no tenía ningún sentido. Yo creo que desarrollé mucho más el otro lado y es verdad que en consultoría aprendí muchísimo, no solamente reforcé esa parte de números y toda esa parte, digamos, más lógica, que quizá no tenía tan trabajada, sino toda esa parte pues, comercial, sobre todo de aguantar, de aprender, de trabajar en equipo. Yo creo que fue súper buena escuela y no me arrepiento de nada pues de eso, de haber pasado unos años quizá no haciendo algo que me hubiese gustado empezar desde el principio, Sí. pero mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no empezaste a pintar desde hace más tiempo? No lo sé, pero es verdad que si no hubiese tenido esa fase de hacer algo que no me gustaba tanto, Claro. quizá ahora no valoraría tanto lo que hago. No, y a veces es importante tener como ese proceso, ¿no? Como ese tiempo que te hace estar donde estás ahora. Que Sí. seguro que muchas veces te vienen al recuerdo, ¿no? Momentos de cuando estabas trabajando que te vienen bien ahora. Sí, bueno, hay en gente que parte del echas de trabajo. menos también. Yo he tenido gente de la que he aprendido muchísimo, especialmente recuerdo en Branford, trabajé con Patricia Arias y con Ismael Merlo, que fue gente estupenda, unos maestros, digamos, del branding. La verdad que les tengo mucho aprecio y mucho cariño y me da pena no haber seguido trabajando con ellos, porque aprendí un montón de ellos. Pero bueno, son fases, son etapas. Yo creo que hay que saber quedarse con lo mejor de cada una también. ¿Y cómo fue ese momento de decir, oye, dejo el trabajo estable y me lanzo a la piscina? ¿Tu familia cómo se lo tomó? Porque además me han contado que tienes 2 niños, Sí, 2 sí. peques, entonces claro, también tiene que dar un poco de vértigo, ¿no? Sí, También no, dejar... totalmente. La verdad es que sí. Es verdad que, como te digo, fue muy natural. Fue al final compaginar durante más o menos año y medio, pues desde ese boom de inicio en el que se empezaron a vender obras y cómo pues empezaba a tener recorrido el negocio. Bueno, pues evidentemente las dos vías eran interesantes, tanto seguir en consultoría como apostar por mi proyecto. Pero hubo un momento en el que, bueno, pues quise apostar también por esto. Un poco también por mí, porque tampoco estaba contento con lo que hacía. Llevaba mucho tiempo, bueno, sin tener claro un poco cuál era mi rumbo. Y la verdad que fue una decisión súper acertada y yo creo que al principio fue complicado porque, como tú dices, ¿no? Al final con niños todo te lo piensas más. Todavía no los tenía cuando tomé esta decisión, Vale. estaba a punto de tenerlos. El enfoque también que tienes del negocio a largo plazo por tener hijos también te hace que sea algo más emocionante también. ¿Y te apoyaron en esa decisión? Sin ¿Tu duda, sí, sobre familia, todo mi mujer, por amigos? supuesto. Al final tienes que tener un equilibrio. Mi mujer, por supuesto, trabaja, entonces ella tiene un trabajo, digamos, estable, ¿no? Por cuenta ajena. Y bueno, pues su apoyo, ¿no? Y no solamente apoyo verbal, sino apoyo de, oye, pues, por ejemplo, una baja, ¿no? De tus hijos, tú bien lo sabes. Sí. Bueno, pues no tienes, ¿no? Lamentablemente en este país, pues no se fomenta el emprendimiento. Entonces, al final, pues tú te tienes que buscar un poco las castañas como puedas. Esas 2, 3 semanas de baja inicial no las tienes. Claro. O sea, tienes un poco que organizarte y esa flexibilidad por lado de, en este caso, mi mujer, ¿no? O familia o amigos, Ese apoyo, pues ¿no? sí, ese apoyo te da mucha fuerza para al final decir, oye, pues vamos adelante porque podemos con esto, claro. Y para los que no te conocen, ¿cómo describirías tu obra? Porque estamos hablando mucho de ese proceso previo, Sí, de sí. cómo te lanzaste a la piscina, ¿no? Mm. Pero yo quiero que la gente sepa qué es lo que haces y qué es lo que te hace especial y Sí. diferente al resto. Un poco lo que intento desde Trazas con mi obra es conectar mucho con la gente de una manera sencilla y simple. A mí siempre me ha gustado el arte, pero tampoco, como te decía, tengo una cultura, ¿no? Ni un aprendizaje, ni una educación, ¿no? En Bellas Artes. Sí que me gusta que la gente cuando ve una obra conecte con ella, ¿no? Que no necesite subtítulos. A mí me gusta mucho la idea y de hecho así he empezado un poco mi colección. Todas mis series son numeradas, todas son originales. Y un poco lo que busco es conectar con las cosas y aficiones que me gustan a mí, con la gente. Es decir, pues oye, me encanta esquiar, me encanta salir a correr. Pues que esas aficiones se reflejen en mi trabajo, en mis obras, y que la gente pues se sienta identificado también con ellas. A raíz de un poco de eso, de manera también muy natural, pues con la evolución un poco de los meses, he empezado a trabajar la personalización, gente que me empieza a encargar obras contándome la historia de su vida, de cómo conoció a su mujer o a su marido, cómo han tenido una familia o antes de que se case una pareja, pues un poco todo lo que han vivido. Es bonito porque es cero monótono también, Claro. aprendes también y cada historia también es diferente y sobre todo busco conectar. A mí me gusta mucho, de hecho yo pienso en mí, las obras que yo tengo en casa, en mi salón, me gusta que yo la vea y la entienda, ¿no? Que no necesite una explicación abstracta, ¿no? Entonces a mí esa parte me gusta. Y esa parte previa, entonces tú tienes que hacer una entrevista a quien le vas a hacer el cuadro, ¿no? Básicamente tú tienes que como que conectar con ellos, conocerles muy bien, por sobre todo con esa parte de personalización que me parece algo chulísimo, que me parece muy diferente y que yo no lo he visto mucho, la verdad. Tampoco es que yo sea una experta, pero es verdad que tienes que tener como la capacidad, ¿no? De conectar con la persona que tienes delante Sí, sobre todo escuchar. para llegar a eso, sí. Justo, Claro. sí, o sea, es verdad que trabajo desde hace ya casi 2 años con
con una persona, Elena, que trabaja en mi equipo también, que me ayuda un poco a todo este proceso, pero efectivamente tienes que escuchar, tienes que entender un poco qué es lo que está buscando la persona, porque al final un encargo pues es muy personal, Claro. y la gente te puede pedir cambios completamente de, oye, no me gusta nada esto, ¿qué me ha pasado? ¿Y alguna vez te ha pasado esto de necesito que le des una vuelta al cuadro? Bastante, Algo de eso porque bastante más lo de de lo la que vuelta crees. es como algo que le pasa mucho a los departamentos creativos, Sí. ¿no? ¿Cómo le das una vuelta? Bueno, Eso. empatizando, ¿no? Al final con la persona y decir, vale, pero dime un poco qué buscas, ¿no? Y también vas aprendiendo. Al principio, yo me acuerdo que hacía la obra directamente. Claro. Y vas corrigiendo y dices, no, primero voy a hacer un borrador, te voy a ofrecer el borrador, me dices, oye, vamos a tener una llamada, o me cuentas si quieres algún ajuste, me gustaría este color, lo que sea, ¿no? Y lo que busco sobre todo es que la gente que encarga una obra personalizada, que se sienta, digamos, cómoda con la obra y que al final sea un recuerdo y que cuando tú lo veas, o bien en tu casa o lo vayas a regalar, bueno, pues que sea como, digamos, un resumen enmarcado de una época o unos viajes o de lo que quieras. Qué interesante. Me encanta esa parte de personalización. Es muy divertido. Creo que es algo que además nos gusta mucho al consumidor de cuadros o de lo que sea. O sea, yo hablo, por ejemplo, como maquilladora, más personalizado que maquillar a una persona que es estás verdad. tocándole la cara, ¿no? Sí, sí. Que a mí me pasa mucho también esto que tú decías, que me ha encantado, he ido aprendiendo y ya no voy directa, ¿no? O no voy directo a hacer el cuadro, sino que hay un previo, ¿no? Cuando yo hago un maquillaje, pues me pasa lo mismo. Yo tengo que conocer a la persona un poco, un mínimo, qué le gusta, qué no le gusta, para luego ir a tiro hecho y ya el primer look sea el que conecta con ella y con el que se siente cómoda, ¿no? Entonces, y luego te equivocas también. Yo he aprendido mucho, claro. Me he equivocado mucho como todo el mundo y al final pues tomas nota de qué cosas, bueno, hay que mejorar, de qué cosas también tienes que corregir. Por ejemplo, he tenido muchos problemas a raíz de roturas. Mis primeras obras las enmarcaba con metacrilato de los marcos de Ikea, porque al final era como súper de andar por casa. Y al final hubo un momento en el que dije, tengo que encontrar un carpintero que trabaje para mí, que sea de confianza y que realmente estemos alineados. Vamos, ellos Nueva Vidrería es que son como mi alma gemela, o sea, literal estoy todos los días casi con ellos y ellos tienen la capacidad eso, ¿no? De también mejorar, de todo el rato, pues oye, vamos a intentar meter una cantonera que se adapta a la obra. Bueno, sí, vas aprendiendo. Esos detalles, ¿no? Que al principio, oye... Sí, que es una inversión también, porque al final, hasta que realmente empiezas a ganar dinero para ti, cuando realmente emprendes, eso muchas veces la gente no te lo dice, pero tienes mucho tiempo. En una entrevista nunca se dice, solo se dice lo bonito. Pero bueno, hay un proceso que es bonito también, es un reto permanente de decir, oye, ¿qué vamos a mejorar, ¿no? Pues si sigue habiendo esta rotura, vamos a intentar que vaya enmarcado, vamos a poner una cinta para que no vibre el cristal, o vamos a hablar con la empresa de mensajería para que intente llevar las obras con un poco más de margen. Bueno, vas aprendiendo a base de tortas y de equivocarte. Es una manera un poco dura, pero es la mejor, ¿verdad? Porque luego no vuelves a cometer esos errores. Sí, o lo intentas. No, literal. Bueno, y luego, pues por supuesto, quejas. He tenido que hacer devoluciones también, pues bueno, como cualquier persona que, bueno, aprendes. Y también, pues oye, hay que ser humilde y decir, oye, tienes razón, me he equivocado. Y hablando de equivocaciones, antes decíamos que los dos somos papás. Ahí sí que nos podemos equivocar, ¿verdad? El tema de la paternidad, maternidad, ese es un tema. Y a mí me gustaría saber cómo compaginas tu vida de artista con la paternidad. ¿Cómo lo haces? ¿Es fácil? ¿Es complicado? Pues no tengo ni idea. Compaginarlo en general es complicado, con cualquier trabajo. Porque es un reto, porque sobre todo al principio no tienes ni idea, vas a ciegas y por mucho que tengas ayuda en casa o tengas a tus padres o te digan, al final vas vendido. Pero en general, si te soy muy sincero, mucho mejor de lo que pensaba. Ya cuando vas cogiendo rodaje y ya tienes, digamos, tu día a día organizado y te adaptas, o sea, yo lo pienso, digo, ahora mismo si yo trabajara en una oficina, es que no les vería ni la mitad. Los horarios sería más complicado. Claro, o sea, al final yo mi día a día me adapto por el deporte que hago y me apetece, tener esos momentos de descanso y de ejercicio y me adapto a ellos. Si les tengo que llevar, por ejemplo, pues a un médico o simplemente quiero jugar una tarde con ellos porque sé que tengo un viaje el fin de semana y no les voy a ver, pues un poco adaptas tu agenda un poco en función de eso. Tonterías que todo el que sea padre pues lo va a entender. El primer puré que se come, ¿no? O sea, chorradas que si estás en la oficina... Eso lo has podido vivir, lo has podido Sí, bueno, del primero, el segundo no, pero bueno, que digo, que esa anécdota, que es una tontería, pues solo pasa una vez. No, es una tontería importante. No solamente la flexibilidad, sino también pues que mi mujer, como te decía, pues ha arrimado mucho el hombro, ¿no? Al final es un proyecto familiar, no solo mi proyecto, sino que es un proyecto en el que creemos los dos y bueno, pues ella también pues ha sido un apoyo fundamental para ese momento en el que, oye, pues ella sí tiene una baja, pero yo en 5 días me tengo que ir porque tengo que organizar una exposición. Yo me recuerdo la última exposición en el estudio de Juan Bengoa aquí en Madrid en octubre. Mi mujer dio a luz el 31 de agosto del año pasado, el segundo hijo, y yo recuerdo que fuimos a esa exposición los dos agotados, pero más ella, la pobre hacía lo que podía. Pero bueno, al final pues era el tiempo en el que correspondía hacer esa exposición para poder llegar bien en tiempos
luego a Navidad, pero en general muy bien, la verdad, sí, disfrutándolo. Habrá picos, ¿no? Es como más, no es tan estable. Hay picos a lo mejor en los que estás más Sí, tranquilo y picos a lo mejor que tienes más, sí, y ¿no? bueno, luego Más como inestable. todos, el que se pongan malos de repente, ¿no? Porque Sí, tú tienes una reunión, pero yo a lo mejor tengo que llevar una obra no sé dónde y te trastoca. claro. Pero bueno, en general muy bien, Bien. sinceramente, sí. Qué bien, pues me Sí. alegra escuchar eso. Sí, 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 no, y además yo creo que hay que animarse a tenerlos porque los hijos te dan mucho y conectas también con esa infancia tuya. Yo en particular conecto mucho con ese pintar, yo pinto mucho con ellos, Ujú. bueno, con el mayor, la pequeña todavía es muy pequeña, pero le encanta pintar. Entonces, de hecho, celebramos su cumpleaños de los 2 años hace poco, estuvimos todos pintando ahí en el jardín y él estaba feliz. Entonces, Qué ese bien. conectar otra vez con tu infancia también es bonito. ¿Y le intentas también inculcar un poco esos orígenes que tú tenías, por ejemplo, con Tintín, con Asterix, que sé que te gustaban mucho? Bueno, todavía es muy... ¿Le haces dibujos de estos personajes No, o todavía no? todavía Vale. es muy pequeño, pero es verdad que, hombre, sí, por supuesto. Lo que sí que es verdad es que lee un montón. Bueno, lee, entiéndeme. O sea, Sí, coge un ¿no? Que libro. le gusta coger el libro, vale. Sí, sí, entonces eso sí, y es verdad lo que has dicho, el tema de cómic, mi padre me lo inculcó muchísimo. Bueno, el cómic es como esa lectura fácil de me estoy quedando dormido y me la leo Ujú. rápido. Y sí, Tintín, Spirou y Fantasio, Asterix y Obelix, o sea, al final, bueno, Mortadelo y Filemón, por supuesto, ¿no? Pero sí, yo creo que si me quedo con uno sería con Tintín, es que me encantaba. Tengo todos, bueno, los tiene mi padre, pues son de los antiguos y hasta que no se muera no me los va a O sea, dar. son como reliquias, ¿no? Eso está ahí guardado. Sí, 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 no, y Ujú. sí, además me gusta mucho y yo creo que me ha inspirado también mucho en mi obra. Eso te iba a preguntar, si te ha Yo influido... creo que sí. Esa manera de contar una historia también, de que sea, digamos, como algo cronológico o como esas onomatopeyas, ¿no? Esas Ujú. exclamaciones, esa sencillez que tiene un cómic, pues no la tiene un libro, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que además es como un punto divertido, un punto pícaro. Y me gusta mucho, la verdad, tomarlo de referencia porque además es que me encantan, sí. Hoy, a día de hoy, también te Pues gusta. la verdad es que llevo tiempo sin leer uno, pero bueno, primero es que no pasaría a la primera página porque me quedaría dormido, Entre pero leer y dormir, sí, la verdad ahora es mismo que en este lo momento de prefiero, tu vida, dormir, literal, ¿no? sí, Vale. Te iba a total. preguntar también cómo es tu día a día ahora, trabajando Bueno, pues como desde te la decía, casa. realmente compaginando un poco la parte, digamos, de niños, que te decía que al final pues intento adaptarme un poco a ellos y luego un poco lo que va surgiendo, ¿no? A raíz de cada semana es un poco diferente. Y luego también el deporte, me vuelco también mucho en el deporte para estar bien yo, al final paso muchas horas solo, muchas horas sentado. Es un momento también un poco social de, oye, pues Ujú. un pádel con amigos, con gente, Claro. salir a montar en bici con un amigo y estar hablando en esa ruta. Yo creo que hace falta, ¿no? Porque al Sí, final tu trabajo también es un poco, aunque trabajas con gente alrededor, que me acabas de decir, que yo no lo sabía, pero que tienes como gente, un sí, equipo sí, sí, que te ayuda sí, y no estás tú solo todo el sí. tiempo, pasas muchas horas solo al fin y al cabo, ¿no? Dibujando, Sin entonces, duda, pero creo que importante. es fundamental estar solo y tener momentos de soledad si quieres crear. Es algo que muchas veces echo de menos, porque a veces entras en una vorágine de, vale, un encargo, me voy a carpintería, o Elena, dime este cliente cómo va, o un evento, o algún sarao, Ujú. o los niños en general, o sea, Claro, que siempre estás como con mucho. algo en general y tienes pocos momentos para realmente mirar un lienzo y decir, oye, más allá, de hecho, para una próxima exposición que estoy organizando, pues estoy un poco en ese punto, ¿no? De pensar más allá de hacer una colección, digamos, numerada y serie, sino hacer mi propia obra, que es algo Vale. que también me apetece y me motiva, ¿no? Y es un reto. ¿Y en qué te inspiras para hacer eso, tu propia obra? Bueno, es un poco conectar también contigo, ver realmente qué te apetece, más allá, digamos, de hacer encargos, que es muy bonito y muy divertido y me encanta y lo voy a seguir haciendo, o de hacer tus colecciones, ¿no? Y digamos que sean esas réplicas hechas a mano, que me encanta que sea hecho a mano, porque además es un punto un poco de, le estoy poniendo el Claro. empeño que tiene hacerlo a mano. Porque mucha gente me dice, ¿por qué no haces copias? Pues es que no quiero Sí. hacer copias, me gusta hacer las cosas a mano. Me apetece tener ese reto de decir, voy a hacer una exposición que tenga un concepto creativo, que realmente tenga una idea transversal de algo y que sean obras únicas y que realmente el que quiera esa obra sepa que solamente hay una. En eso ando y bueno, es un reto para también crecer yo como artista. Y todavía no se puede contar nada de eso porque entiendo que estás en ese proceso. Mi idea es para una exposición que voy a hacer próximamente aquí a final de año en España. Vale. Bueno, próximamente sí anunciaré pues dónde la haré, un poco qué concepto tendrá y un poco quién será protagonista también. Entonces sí. Espero que nos avises Sí, para sí, que sí, no, podamos ir a total, total. verla. No, por supuesto. Sí, 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 sin Genial. duda. Y Carlos, si pudieras hablar con tu yo del pasado, Sí. ¿qué le dirías? ¿Hubieras cambiado algo de este proceso, de este camino? Al principio de la entrevista sí que me decías un poco, ¿no? Que hubieras seguido Sí. en la línea, pero Quizá que pintase más, la verdad. A día de hoy que lo hago más, veo que conectas más contigo. Yo soy una persona hiper inquieta, entonces me gusta te mucho. ayuda como a parar. Exacto, sí. Entonces creo que sí, y además animo también a que todo el mundo lo haga. Al final yo creo que mucha gente dice, joder, yo no sé pintar, no tengo ni idea. Todo el mundo sabe pintar o puede pintar. Ujú. Realmente es un tema también de pararte un momento, descansar y decir, oye,
voy a estar el lápiz, el papel y yo. Es verdad que cuando somos niños todos pintamos, ¿no? En el cole, porque Justo, al final exacto. es parte del proceso Sí, personal sí, y sí, como sí. niño tienes que pintar. Y de repente llega un momento de tu vida que como que paras muchas veces, ¿no? Dejas de hacerlo Sí. porque crees que no lo haces bien. Bueno, y que está O todo muy porque- encorsetado también. Al final, joder, yo lo veo ahora con mis hijos, que es como todo libre albedrío, por eso muy pequeños, pero claro, luego cuando empiezan a entrar en colegio, universidad, yo donde estudié, al final, si no eras consultor o no trabajas en finanzas o no trabajabas en M&A, no eras nadie. Entonces, ese enfoque que te meten en la cabeza quema creatividad, pero no solamente artística, sino, pues oye, el que quiere ser cocinero, el que quiere ser, yo qué sé, o sea, cualquier Que todo cosa. es creativo, todo eso es creativo y lo desarrollas Sí, también sí, pues muchas veces yo creo que se empezando. mata esa creatividad, todo el equipo que está aquí trabajando también. O sea, yo creo que esa parte, yo creo que se pierde dentro del mundo encorsetado en el que estamos. Estoy de Entonces yo acuerdo. creo que es importante salir un poco de ahí y tener un poco conciencia, ¿no? De que es importante, por supuesto, joder, pues aprobar, ¿no? Y tener un trabajo estable que te da seguridad, pero que no renuncies un poco a lo que te gusta. No, no, me encanta ese mensaje, eso que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre todo no renunciar a lo que te gusta y también saber parar un poco, o sea, como un momento de Sí, desconectar, que vivimos en un mundo caótico, frenético. exacto. Yo tengo ahora mismo dos casos muy cercanos, una prima mía y una amiga que ahora mismo han dejado el trabajo por cada una sus razones. Las dos tienen niños, pero las dos están reinventándose. Entonces quieren un poco como decir, oye, vamos a parar, realmente, ¿qué quiero hacer? Yo creo que es importante parar porque al final, joder, pasas muchas horas trabajando. Es importante ganar dinero, evidentemente, que te vaya bien, comer, la vida cada vez está más cara, pero también, vamos, yo por experiencia, si te gusta mucho lo que estás haciendo, lo disfrutas y le pones empeño, yo curro muchas más horas ahora que cuando estaba en consultoría, pero muchas más. Pero es que no me cuesta esfuerzo hacerlo. Entonces, si te gusta algo, tienes claro qué quieres hacer, buah, es que vas a por ello. Pero vamos, es que lo petas. O sea, si realmente lo haces bien y te esfuerzas y te gusta, es que lo disfrutas y te irá bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. ¿Y a ti, Carlos, qué te hace diferente al resto? Bueno, no sé, yo soy una persona muy normal. Lo que pasa que es verdad que yo creo que es a nivel artístico, ese background de haber trabajado, ¿no? Digamos, en consultoría, tener contacto con pues mucha gente, muchas personas, haber trabajado fuera de España también, yo creo que te da una visión, bueno, que no es la habitual, ¿no? Del mundo quizá artístico. Y luego, pues quizá el tener también ese punto de familia, ¿no? De tener hijos, te hace ver todo un proyecto más a largo plazo. Algunos amigos que hablo ahora mismo, ¿no? Del sector, joder, pues me dicen, joder, ¿cómo te organizas? Digo, bueno, pues intento ver más a largo plazo, ¿no? Hacer un plan estratégico un poco de decir, joder, ¿cómo voy a hacer a final de año? ¿Qué quiero hacer a principio del que viene para que esto sea sostenible? Claro. Es muy bonito, pero quieres también que sea sostenible en el tiempo. Entonces yo creo que quizá eso es un poco diferencial, pero un poco que ha sido consecuencia de un poco mi pasado también. Bueno, Carlos, y siempre acabamos con una pregunta antes de pasar de sección, que ahora te cuento un poco cuál es la siguiente Sí, sección. sí. Y es que me gustaría que nos contaras también algo que no sepamos de ti, algo que nunca antes hayas contado. Pues a ver, si te soy sincero, mira, soy súper hipocondriaco. O sea, no tiene nada que ver, pero lo llevo fatal. Entonces ahora, a raíz de que estoy llevando mucho a mis hijos al médico y demás, llevo fatal la sangre. ¿En serio? Pero fatal. O el tema jeringuillas, agujas, o sea, este tema lo Vale. llevo realmente mal. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello. ¿Y cómo haces para que tus hijos, cuando se tienen que vacunar o lo que sea, Bueno, todavía no la vas? verdad que no he pasado por esa fase, Vale. pero por ejemplo ingresaron a mi hija cuando nació y yo creo que como que pasas el clic de, vale, hay que solucionar problemas, ¿no? Tampoco como que lo piensas mucho. Yo peor que me hagan una analítica, por ejemplo, que es una tontería, pero... Pero no por el hecho de la analítica, sino por el hecho del resultado, ¿no? No, de que me metan una aguja ahí, ¿En o sea, serio? llevo fatal el tema ese. Es Sí, que a mí me sí. pasa al revés. A mí el momento aguja me da igual, no me importa, Sí. pero yo todo el tiempo estoy pensando que me voy a morir. Todo el tiempo digo, no voy a ir a verme porque seguro que tengo algo. Porque voy a ir al médico y seguro que algo me pasa. No, a mí eso la verdad es que no. Eso sí que me... ¿ves? Así. Tú tienes miedo a la aguja, pero yo tengo miedo a que Sí, me bueno, pase yo me algo. desmayo y además es que las últimas veces que me he hecho analíticas o a revisiones y tal, digo, túmbame porque, o sea, y la gente se lo toma a coña, pero digo, no, Pero no, túmbame no es y coña. dame una galleta. Vamos a la siguiente sección. Sí, Venga, genial. te voy a lanzar preguntas cortas ¿Vale? con respuesta rápida, ¿vale? No quiero que lo pienses mucho. Lo Vale. primero que se te venga a la cabeza. Ok, ¿Vamos a ello? venga. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sin duda, sin duda. ¿Alguna vez has probado un deporte extremo? No, bueno, ahora estoy preparándome precisamente un triatlón olímpico que hago en octubre y un Hyrox que voy a intentar acabar a final de año. No sé si es extremo, pero bueno, es Bueno, un sí. poco un reto que tengo y más por el entreno, digamos, de tener una meta, la verdad que sí que me motiva eso. ¿Y te cuidas la piel? Bueno, lo intento, la verdad. Sobre todo, de lo que decía antes fuera de cámaras, a raíz de tener hijos, la verdad es que duermes peor, te ves ya como dices, wow, ¿qué ha pasado aquí? Entonces sí, intento, pues una pequeña rutina, ¿no? De, oye, pues lavarte un poco la cara y luego pues cuidarte antes de irte a dormir
a levantarte, sí. Muy bien, muy bien. ¿Y un propósito que quieras cumplir? Me gustaría que Trazas creciera fuera de España. Tocándolo, digamos, en el mundo profesional, me gustaría salir pues, más allá de Madrid, Barcelona, que ya he expuesto. A final de año voy a exponer en otro sitio, pero sí que me gustaría salir fuera de España, conocer también un poco qué hay más allá, seguir aprendiendo. Sí, Bueno, es un buen propósito, un sí, buen reto. sí. ¿Cuál es tu disciplina artística favorita? Pues fíjate, mira, me encanta el óleo, pero es que no lo sé trabajar bien. Y además tiene un problema el óleo y es que se seca súper despacio. Tiene muchísimo aceite y de hecho hice pruebas cuando yo en un primer momento trabajaba láminas con Rotring y acuarela y pasé luego al lienzo trabajando acrílico. ¿Sí? Yo empecé trabajando el óleo porque me gustaba más, pero es que no se secaba y me costaba muchísimo manejarlo. Me encantaría saber usarlo, sí, la verdad. Bueno, hay Sí. otro propósito ahí, ¿no? Seguir Literal, trabajando. sí, seguir aprendiendo, por supuesto. Qué Sí, bueno. sí, sí. ¿Has aprendido algo nuevo recientemente? Pues mira, aprendí a bailar sevillanas. Parece No una dejas chorrada, de, pero... no dejas de sorprenderme en esta Sí, no, entrevista, pero Carlos. bueno, me has preguntado así, pues lo primero que se me ha ocurrido. No, estuve en la Feria de Sevilla este año Sí. y sí, aprendí a bailar sevillanas, o bueno, lo intenté por lo menos. ¿O Sí, crees sí. que has aprendido, no? Exacto, Bueno, que es lo lo has más importante. intentado. Que es lo más importante. Qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Tu película favorita? Pues mira, soy de clásicos, la verdad. Si tuviera que decirte, desde luego no soy de series, eso sí. A mí me Vale. puede el momento elegir una serie el viernes, no lo soporto. Pues no sé, te diría, por ejemplo, me encanta El golpe de Robert Redford y Paul Newman. Es como que te trasladas a otra época también, me gusta. Sí, sí, te diría esa, sí. Ahora que conoces Estée Lauder, ¿cuál Sí. me dirías que es tu producto favorito? Mi mujer, que es súper consumidora de vuestros productos, la verdad es que un poco me enseñó su rutina, ¿no? Cuando al final yo me veía con mala cara, digo, oye, déjame algo, ¿sabes? Que me ayude un poco. Y estoy utilizando desde hace, pues, 3-4 meses el Advanced Night Repair, que es maravilloso. ¿El serum? Que es... sí, a ver, antes sobre todo irte a dormir y la verdad es que, pues, bueno, no sé si se nota o no, pero la verdad es que sí que es verdad que intento, pues, que esté un poco más hidratada la piel, sobre todo. Especialmente cuando hago deporte, que estás como con la piel hiper seca, vas a esquiar y vuelves, estás ahí súper seco, pues intento también hidratarme y cuidarme un poco más, sí. Pues ya te digo que ese producto se nota y te lo tienes que poner, Carlos, Sí, por la ¿no? mañana y por la noche. Sí. Por la mañana también. Ah, vale. Pues mira, eso no lo sabía. Sí. Yo pensaba que eso era solo de Un noche. truquito Qué bueno. Ah, pues que te mira. va a funcionar todavía mejor. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, Nosotros pues que tomo somos nota. padres que no dormimos 8 horas, Claro. ni sí. de broma, Sí, pues sí. ese producto nos ayuda. Qué bueno. Que sea que parezca que las hemos dormido. Sí, no, y además que yo con mi blancura, la verdad es que, pues te agradezco. Esa buena cara a veces se agradece, sí. ¿Te has arrepentido alguna vez de no hacer algo? Pues mira, me hubiera gustado aprender francés bien. Sí, pues mi abuelo era francés, no tuve la suerte de conocerle. Yo estuve en un colegio al principio, antes de un cambio de luego que hice que era francés, y me quedaban como las nociones. O sea, un francés mega básico, de esto que lo entiendes, pero que no lo hablas por vergüenza. Sería algo que me gustaría hacer y que me da pena no haberlo hecho. Si pudieras invitar a alguien de tu sector a vivir esta experiencia, venirse aquí al podcast a charlar un ratito conmigo, ¿a quién invitarías? Sin pensarlo demasiado, te diría Rafa García. De Rafa García, además de ser un amigo increíble, que yo creo que es de lo mejor que me ha traído también haber hecho este cambio de trabajo, ¿no? De consultoría a lo que hago ahora mismo, es el conocer a gente estupenda, gente increíble que nunca habría conocido, como por ejemplo mi carpintero, sin ir más lejos. Pero es que Rafa ha sido como, no sé, una de estas personas que conoces una vez en la vida, ¿no? Además de que es encantador, es súper interesante. Es artista, hace cosas maravillosas, pero además tiene la capacidad de que todo lo que toca, pues es que lo convierte, no sé, en maravillas. Él hace no demasiado ha creado su propio catering que se llama Comparte. De hecho, fue el catering de mi última exposición aquí en Madrid. Y es que es toda la delicadeza con la que trabaja es muy profesional y sí, y además tiene una vida muy interesante, o sea que sí, te animo a que le invitéis. Sí. Hombre, después de esta introducción yo quiero que venga ya. No, de verdad, es que solo tengo buenas palabras para él. Además compartimos enmarcador de carpintero, o sea que... Qué bien, pues cuando salgas del podcast... Fantástico. Le llamas. Directamente le llamo y le pongo en altavoz. Sí. Muy bien. Pues nada, Carlos, ya simplemente para terminar, nuestra fundadora siempre decía que ella nunca soñó con el éxito, sino que trabajó muy duro para llegar a él. Entonces me gustaría saber cuál es el sueño que te queda por cumplir, Carlos. Fíjate, me gustaría, como idílico, quizá no depende tanto de mí, ¿no? Pero me encantaría que mis hijos pudiesen hacer lo que les apetezca en su vida. Igual que yo he tenido la oportunidad de decir, oye, pues dejo la consultoría, ¿no? Y me centro en mi proyecto, lo que me apetece, disfruto mi día a día, pues no veo que sea fácil hacerlo. Entonces, vamos, intentaré ponerlo en los medios, mi mujer y yo, por supuesto, intentaremos hacer lo posible, pero me encantaría verlo, sí, que pudiesen hacer lo que les guste. Pues me parece un sueño maravilloso. Sí, me gustaría. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero muchas gracias, que me ha encantado. Se pasa volando. Muchas gracias. Contigo.